Bueno, mira, lo nuestro es la democracia a rajatabla. No puede haber ningún tipo de consideraciones cuando se trata de enarbolar la bandera de las libertades, sino es a través de la defensa del sistema democrático. Y es por eso que hoy tenemos un compañero también muy querido, que fue presidente del gobierno municipal de Santa Cruz del Este, en Bolivia, y aquí lo tenemos, Guido Áñez. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y Alexis dijo de memoria las cosas. Pedro medio leyó y yo voy a leer. Así vamos a ir increciendo. Yo soy un hombre demócrata ante todo. He participado en gobiernos constitucionales en mi país, ajenos a los excesos autoritarios. Firme defensor y respetuoso de los derechos humanos y del Estado de Derecho en cualquier parte del mundo. Soy un militante democrático, he sido exiliado de las dictaduras militares y he hecho de la solidaridad una práctica permanente con todo ser humano, organización civil o política y países que merezcan inequívocas muestras de adhesión y compromiso en cualquier circunstancia antidemocrática. Sin embargo, tampoco soy un hombre de justificar o quedar callado ante aberraciones contra la democracia y el respeto a las diferencias de cualquier índole. Y menos todavía para no expresar mi rechazo contra toda forma de autoritarismo político que coarta las libertades y las autonomías individuales y colectivas, como el derecho a pensar diferente, el derecho a la crítica, a la libertad de prensa e información, entre otras libertades. Sí me opongo con fe democrática a todo lo que impide al ser humano pensar diferente, pues pareciera en estos tiempos que la idea de la libertad ha quedado sepultada sin que nadie se conmueva. Vivimos una etapa de impostura y de impostores. En Bolivia tenemos un presidente al que la propaganda oficial lo vende a la comunidad internacional como dirigente indígena y víctima de exclusión política. Nada más falso. Evo Morales es un mestizo, eterno dirigente cocalero, inclusive siendo presidente de Bolivia, sigue siendo ejecutivo de la Federación de Productores de Coca del Chapare, que producen coca excedentaria que va directamente al narcotráfico. ¿Qué pasa en Venezuela hoy? Cuando ya nadie puede decir que no sabe lo que pasa en ese país y no por culpa del imperialismo o de otra fuerza maligna. Por eso en este momento el grito "Todos por Venezuela" es un llamado a todas las conciencias democráticas de América Latina y el mundo a hacer un compromiso de solidaridad con ese pueblo hermano, cuna del libertador Simón Bolívar. Es cierto que América Latina vive una etapa de transición frente a los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI. Y asistimos al ocaso de este tipo de regímenes y sus sistemas de gobierno. Ya no está Dilma, ya no están los Kirchner y tampoco hay chequera de libre disponibilidad para regalar a los afines ideológicos y comprar votos en los organismos internacionales. Hay un debilitamiento de UNASUR, que fue el instrumento internacional para socapar las violaciones jurídicas y los derechos humanos en estos regímenes. Hoy la OEA se presenta con mejor cara y con mejores posiciones políticas de defensa de la democracia y la libertad de las Américas. La revolución bolivariana tuvo tres cosas: caudillo, voto y chequera. Hoy no existen ninguno de estos tres factores que fueron determinantes para su expansión en el continente. No fue la ideología, sino la impostura lo que los hizo exitosos en un tiempo estos gobiernos. En la actualidad, todos estos gobiernos hubo y hay prácticas impulsadas por su característica ideológica totalitaria. Así violaron y violan su propio ordenamiento jurídico impuesto por la fuerza. Los continuos eventos electorales ya no les sirven a esos socialismos, porque tanto en Venezuela como en Bolivia han dejado de tener mayoría electoral. A pesar de las restricciones a la información, a la libertad de prensa, a las dificultades propias de las campañas electorales,
a la manipulación de los órganos y los organismos electorales. El pueblo los ha abandonado. El afán de eternización en el poder choca con un muro infranqueable. Ya no son mayoría a pesar de las trampas permanentes. Están atrapados en su revolución y obligados por su ideología centralista y totalitaria a mantenerse en el poder. Esa mayoría más de una vez les ha dicho que se vayan, y ese hecho debería obligarlos a dejar el gobierno y permitir la alternancia, que es un elemento esencial de la democracia. El régimen de Maduro es un régimen agonizante porque se empeña en el error. Su razón de ser es la revolución, la violencia y la represión, no la democracia. En Venezuela ya no vale la tesis de buscar culpables internos y externos para esconder su ineficiencia y corrupción. Y como el gobierno no cambia, hay que cambiar el gobierno. La estrategia del gobierno es cuartelaria y de pensamiento único. La nuestra, la de los demócratas y defensores de los derechos humanos del mundo, debe ser una estrategia pacífica y electoral, convencidos de que para salir de la crisis, primero hay que recuperar las libertades. ¿Quién no sabe que hay problemas de crisis humanitaria, como informa el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social? En julio de este año 2016, hubieron 662 protestas por comida, es decir, escasez de alimentos, lo que significa desabastecimiento de productos básicos, que a su vez originaron 73 saqueos, 43 intentos de saqueo. Hubo también 114 protestas por vivienda digna, 109 por asuntos políticos, 93 por asuntos laborales, 91 por seguridad y 46 por educación. La crisis humanitaria de Venezuela es muy fuerte. Solo la magnitud de la pobreza humana, no la material, sino la pobreza de espíritu, puede quedar indiferente ante los embates contra la libertad de todos los hombres y cada una de las mujeres nacidos en esta tierra de promisión que fue y debe seguir siendo Venezuela. Si la libertad en todos los órdenes de la vida en sociedades organizadas y desde la época tribal es un derecho y un valor por el cual ha luchado el hombre desde que es hombre, ¿cómo no solidarizarnos con los hombres y mujeres de Venezuela que luchan por su libertad en las relaciones humanas, con sus semejantes, a pesar de que puedan haber diferencias propias en sociedades complejas y heterogéneas? La libertad, ese valor del que hoy se priva la mayoría de los venezolanos, es una lucha en la que no están solos, hermanos venezolanos, no están solos. Se los acompaña porque la libertad es una práctica que no acepta concesiones ni cortapisas. En las calles, en los barrios, en las comunidades campesinas, en las fábricas, asociaciones de prensa y en todo lugar donde exista sociedad política y sociedad civil. Cuando el crecimiento del Estado se confunde con el del gobierno, es desmesurado, la sociedad se achica y se empequeñece. Va quedando poco país para tanto poder, replicando experiencias autoritarias que contribuyeron a desvirtuar las bondades de la época moderna. Lo que queda de toda esta trama es un comportamiento profundamente antidemocrático. Por eso hoy siempre, todos por Venezuela y la defensa de principios básicos sobre la calidad de vida de sus habitantes, por una cultura de libertad y la tolerancia casi desaparecido. Ya nada puede esconder y callar la realidad ni las voces que claman mejores condiciones de vida y atención a cuestiones sociales, que hacen al respeto a la vida el principal derecho humano y su forma de sustentarlas con cobertura de salud, educación, seguridad y alimento. Nuestra obligación como demócratas es construir una democracia sin miedo y sin hambre. ¿Quién no sabe hoy que la pluralidad política ha sido desterrada de la práctica del actual régimen? Que hay presos y exiliados políticos como en mi país, solo por pensar diferente y expresar esas diferencias como correspondería a un gobierno democrático. Ir a elecciones por todo y para todo se convierte en fachadas democráticas que esconden concepciones no democráticas. La democracia es una forma de vida tolerante, amplia, es disenso y es consenso. Las elecciones son un componente de la democracia, no el todo.
Peor si existe coacción electoral y no hay libertad plena para votar. Así ha pasado en mi país, que en 10 años el régimen ha convocado a 8 procesos electorales solo para justificar la producción política de su bloque en el poder. Igual que en Venezuela, pues han votado 19 veces desde 1999. Sin embargo, a la democracia se la debe concebir vía el voto universal en libertad y sin coacción alguna como auténtica condición social, como un estatus que coloca a todos en situación de participación igualitaria entre todos los actores sociales y políticos. Libertad e igualdad constituyen por consiguiente los puntos fundamentales de la democracia que en Venezuela y en mi país están desaparecidas o subsumidas en el poder con ínfulas totalitarias. Libertad e igualdad desterradas en Venezuela, por eso nuestra solidaridad con su pueblo, pues ya no hay ideología alguna que se justifique con el silencio y el no dar la cara por la descomposición de su gobierno que afecta a unos y otros, salvo a los privilegiados del poder. En Venezuela el problema es luchar para vivir en democracia o permitir la consolidación de una dictadura con careta populista, sin división de poderes, sin rendición de cuentas ni transparencia, con corrupción, con violaciones de los derechos fundamentales de la gente, cuyo abuso más reciente ha sido la ratificación de la condena a Leopoldo López, inocente preso político sin más resguardo que sus ansias de libertad. No es culpa, es mérito, Leopoldo. Lo que queda por delante es difícil, pero lo peor está quedando atrás. El grito "Todos por Venezuela" es un imperativo político y ético. Por eso, queridos hermanos venezolanos, hay que revocar a Maduro y a su sistema político. Hay que pasar de la victoria electoral a la derrota política del régimen dictatorial. Muchísimas gracias. Gracias,